Hola, un saludo para todos. Quiero nuevamente darles las gracias por reproducir los audios de este podcast llamado Solo un poco de historia. Adicional a eso, también quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles la invitación de que me puedan seguir. Le den ahí en el botoncito seguir en las plataformas en las que está disponible el podcast, es Spotify y Google Podcast. Usted le da en el botón seguir y también puede activar las notificaciones. Capítulo 5. La dinastía de Omri. Después de una guerra civil en el Reino del Norte, o Reino de Israel, un hombre llamado Omri, quien era el comandante del ejército, logró alzarse con el triunfo y esto le sirvió para proclamarse rey del norte. Omri, quien se caracterizó por ser un hombre muy audaz, por saber cuándo ir a la guerra y cuándo hacer una alianza, logró someter nuevamente el territorio de Moab. Y por otro lado, hizo alianza con Fenicia, casando a su hijo Acab con Jezabel, quien era hija del rey sacerdote de Fenicia. Este matrimonio traería más adelante consecuencias nefastas para el reino del norte, a tal punto que Omri sería conocido como el peor de los hombres al ofender gravemente a Dios. Otro de los logros que se le atribuye a Omri, a pesar de su corto reinado, fue afianzar su dinastía por casi 40 años. Y además de esto, construyó la ciudad de Samaria para que ésta fuera el centro religioso del norte. La ciudad de Samaria fue construida como una poderosa fortificación y se hizo famosa con el paso de los años al soportar varios sitios. A pesar de que las numerosas mujeres extranjeras de Salomón introdujeron nuevos dioses en la vida religiosa de los israelitas, esto no afectó tanto como la influencia ejercida por la esposa del hijo de Omri, Jezabel. La nación de Fenicia era una nación poderosa, razón por la cual se cree que por cuestiones diplomáticas le permitieron insertar la adoración del dios Melkart, también conocido como Baal. Jezabel, quien era devota al dios Melkart, logró introducir una corte de sacerdotes que le ayudaban a afianzar la adoración a este dios. El profeta Elías encabezó una serie de protestas en contra de la apostasía a la cual estaban siendo sometidos, razón por la cual se convirtió en un enemigo poderoso de Jezabel, desencadenando una persecución en su contra que lo llevaría a abandonar contra su voluntad el territorio de Israel por 3 años. Pasados estos años, regresó para encabezar una cruzada para recuperar la adoración a Dios. El regreso de Elías fue marcado por la caída de la poderosa lluvia de fuego sobre los sacrificios que él estaba realizando, de modo que los israelitas fueran nuevamente convencidos de que el Dios de ellos era Yahvé y no Baal. El pueblo, convencido del daño que había hecho la adoración a Baal, mató a todos los sacerdotes, despertando la ira de Jezabel, quien amenazó a Elías con la misma suerte que habían corrido sus sacerdotes. Elías, asustado por ver su vida en peligro, huyó al monte Horeb, donde tuvo un encuentro con Dios que le ayudó a recobrar el ánimo. La oposición de Elías en contra de la dinastía de Omri tenía como objeto no solo devolver el culto verdadero a Dios, sino también recuperar la justicia social que se había perdido gracias a las alianzas con las naciones extranjeras. Una de las muestras claras de la forma injusta en la que se estaba llevando las cosas fue cuando Acab quiso comprar una viña vecina perteneciente a un hombre llamado Nabot, y este se negó a vendérsela por ser herencia de sus antepasados. Al escuchar esto, Acab se fue triste para su casa. Su esposa Jezabel, al verlo en este estado, se burló de él y le dijo que si esa era la forma en la que él podía gobernar. Jezabel reunió a algunos testigos falsos para acusar a Nabot de ser un blasfemo, logrando una sentencia en su contra y siendo asesinado a piedra. Elías, al escuchar esto, fue a increpar a Acab y lanzó una sentencia de cómo terminaría él y toda su descendencia. Acab
no estaba dispuesto a tener dos guerras en diferentes flancos, razón por la cual realizó una alianza con Josafat, rey de Judá, terminando así con esa separación. La alianza consistía en dar a su hija Atalía en matrimonio con Joram, hijo de Josafat. Cuando el poderoso estado sirio quiso recuperar su gloria pasada, hizo alianzas con otros estados sirios e incluyó a Acab, rey del norte, como aliado. Acab aportó una poderosa fuerza de carros de guerra heredados de la época de Salomón. También aportó una fuerza de 10.000 hombres. Finalmente los asirios, comandados por Salmanasar, lograron acertar una gran derrota a la coalición siria. Una vez finalizada la alianza entre los sirios y los israelitas del norte, regresaron las hostilidades entre ellos, y Ben-Hadad tomó la ciudad de Ramot. Acab, en un intento de recuperarla, se fue a guerra contra Ben-Hadad, recibiendo el apoyo de Josafat, rey del sur. En la batalla, y con el temor de ser abandonado por sus soldados, se disfrazó como uno de ellos y fue herido. Cuando ya entendió su destino, recordó la sentencia hecha por Elías y se amarró a uno de los carros de guerra con el ánimo de darle valentía a sus soldados. Finalmente, Acab falleció por la herida y la pérdida de sangre, y la batalla finalizó. En el reinado lo siguió su hijo Ocosías. Sin embargo, no duraría mucho tiempo. Se le recuerda por tratar de mantener su alianza con el sur. A su muerte llegó su hermano Joram, a quien se le atribuye un intento por expulsar el culto a Baal. Cuando Josafat, rey del sur, murió, quedó su hijo Joram, yerno de Acab, pero este se caracterizó por ser un rey muy débil, permitiendo que Edom se independizara. Las hostilidades entre Damasco y Siria continuaron y los llevaron a muchos enfrentamientos, y finalmente en el año 841 a.C., la familia de Acab fue exterminada por completo. Elías cedió el lugar al profeta Eliseo. No se pierda en el próximo capítulo, el levantamiento de los profetas.